Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste en que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Instituto Bíblico Camino de Luz al aire. Sean todos bienvenidos. Recordemos que hablamos de la época de la iglesia moderna y en medio de esa época tocamos algunos puntos importantes acerca de cómo se expandió la reforma, de cómo se dio la reforma radical, luego cómo se dio la contrarreforma, luego cómo se dio esa segunda reforma, por así decirlo, en Inglaterra, que como lo habíamos dicho, la primera reforma, que fue en el siglo XVI, se inició en Alemania, pero luego hubo una segunda reforma o una continuidad, mejor digámoslo así, que se dio en Inglaterra, que fue el epicentro de muchas de las denominaciones que también mencionamos, como los puritanos, como los metodistas y todas estas, que si quiere profundizar más y no ha visto nuestra clase, puede ir a nuestra página de YouTube y ahí puede volver a ver las clases donde hablamos todos estos temas. Y para continuar, le recordamos a los hermanos que usted puede preguntar en el chat. Aquí tenemos, aquí estamos pendientes de lo que usted está escribiendo y con el favor de Dios, y si lo permite, podemos responder a todas esas preguntas que usted nos pueda hacer con relación al tema, valga decirlo. Así que, bueno, vamos a iniciar con esta segunda parte acerca de la época moderna. Y antes de iniciar con el resto de las denominaciones que crecieron, el propósito principal es conocer cuáles fueron nuestras raíces. Cuáles fueron nuestras raíces o qué fue lo que nosotros heredamos en cuanto a teología, en cuanto a denominación, en cuanto a algunas tradiciones que la iglesia empezó a emplear aquí en América y hoy nosotros todavía las practicamos. Así que antes de eso, nosotros debemos de hablar, y para eso está nuestro hermano Edgar también para apoyarnos, y hablar acerca inicialmente de dos movimientos que en el área secular también se conocen. Pero necesitamos hablar de estos dos movimientos porque estos dos movimientos influyeron mucho con lo que después vamos a hablar. Y esos dos movimientos a los que me estoy refiriendo es a la ilustración, pero también al romanticismo. Entonces, a los que están apuntando ahí, estos dos grandes movimientos vamos a hablar y, bueno, nos vamos a enfocar más que todo en cómo afectaron a la iglesia o qué fue lo que ayudó o en qué ayudó a la iglesia o en qué empeoró también, en qué la hizo de mejorar a la iglesia. Así que yo le voy a dar paso al hermano Edgar para que él tome vocería en este punto y nos ayude haciendo una introducción acerca de la ilustración y cómo afectó a la iglesia. Bueno, hablar de la ilustración en el siglo XVIII es importante porque nos permite mostrar cuál fue el nivel de avance en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias económicas, de las ciencias políticas. Es decir, desde el momento en que el Renacimiento hace su aparición, en el momento en que la reforma se estructura y en el momento en que la reforma toma forma y toma cuerpo y echa raíces y pone sus fundamentos, va a comenzar al interior de las sociedades europeas. Especialmente tenemos que hablar que la ilustración es un movimiento de orden cultural, de orden político, de todos los órdenes filosóficos, que va a tocar el corazón del hombre, y decimos el corazón del hombre en el sentido de lo que el hombre piensa, en el sentido de lo que el hombre interpreta, en el sentido de lo que el hombre cómo se ve inmerso en su realidad. Y esto ocurre especialmente en Europa occidental.
porque Europa occidental se convierte en la cuna de la civilización, así como Grecia fue la cuna de la civilización antigua, así como Roma fue la cuna de la civilización política y de la civilización del Estado y del aparato militar. Encontramos que en Europa occidental, países como Francia, países como Alemania, países como Inglaterra, van a recoger las banderas del conocimiento. Por eso la Ilustración se va a caracterizar por la sumatoria y por la búsqueda de hacer prevalecer la razón, o sea, el conocimiento por encima de todas las cosas. Y cuando decimos por encima de todas las cosas, vamos a llegar también al campo espiritual, al campo religioso, si así lo podemos llamar, porque pasamos de una sociedad antes de la Reforma plenamente dominada, sumergida en el oscurantismo religioso, en el sentido de la dominación absoluta que tenía la Iglesia Católica. La Reforma hace una ruptura, la Reforma hace una separación, la Reforma abre las esclusas para que entre una luz, y va a ser la Reforma la que va a poner las bases en términos espirituales para que el hombre moderno comience a tener un cambio, una visión diferente. Pero el hombre no se queda ahí, la sociedad no se queda ahí. La Reforma ayuda a transformar el hombre, pero la sociedad sigue en su lucha, la sociedad sigue en su gesta, porque el Renacimiento trae aparejado el despertar de la ciencia, trae aparejado el despertar del conocimiento por el conocimiento mismo, es decir, por reflexionar el hombre acerca de qué existe en las estrellas, qué existe, cómo se mueven los astros, cómo es el cambio del clima, cómo el hombre puede navegar sin perderse en la inmensidad del océano, es decir, cómo hacer los grandes intercambios con otras regiones remotas para que el comercio adquiera una mayor dimensión y una mayor dinámica, y cómo el hombre va a ser posicionado en el centro del pensamiento del mismo hombre. En ese sentido, la Ilustración como movimiento va a llevar a desalojar a Dios y a la Iglesia, la va a desalojar del centro de atención. Ya de por sí, la Iglesia tenía el centro de atención cuando era en la Edad Media. Cuando llega la Reforma, la Iglesia sufre una crisis y comienza a perder terreno, pero la Ilustración se va a encargar de ponerle orden a una sociedad sacralizada. Esa sociedad que era sacralizada, que todo tenía un espíritu religioso, la Reforma le da un cambio, pero la Ilustración le da una voltereta total, por así decirlo, porque pone en el centro de atención al ser humano y deja a un lado a Dios. Comienza la ciencia a ser la mayor preocupación del hombre y comienza la ciencia a ser el ordenador de todas las cosas. La ciencia comienza a ser la única que puede darle explicación a todos los problemas que comiencen a quejar el hombre. Por eso la sociedad pierde el carácter sacro y se convierte en una sociedad secularizada. Es decir, el manto religioso y lo sacro que podía tener la sociedad se pierde, se diluye y se hace secular. Es decir, se le quita esa atmósfera religiosa y comienza la razón a imperar, comienza la razón a ser el centro de explicación de todas las cosas. Así y es. El hombre explicará todo a partir de ahí. Hasta nuestros días reina la razón en las sociedades humanas. Para poner un ejemplo a lo que acaba de decir el hermano Edgar de cómo fue ese cambio, antes de la Ilustración, cuando caía un rayo, lo que primero decían las personas era: eso es Dios que está enojado, eso es Dios que está furioso, eso es Dios que está castigando a los habitantes de cierto sector.
Pero después de la Ilustración, cuando, como dijo el hermano Edgar, ya la razón empezó a estar por encima de todas las cosas, entonces ya un rayo no significaba de que Dios estaba enojado, sino que un rayo era nada más y nada menos que un simple evento natural que no tenía no tenía nada que ver con un Dios enojado o con un Dios furioso. Entonces básicamente eso es lo que hace la Ilustración. Quita a la iglesia de un lado y lo que hace es colocarse ella como pilar fundamental. Y podríamos decir entonces, o lo que pretendía la Ilustración, que es, en otras palabras, es la ideología renacentista pero materializada, podríamos decirlo. Lo que pretende la Ilustración ahora es supuestamente liberar al hombre. Y eso de liberar al hombre, ¿qué implicaba? Implicaba quitar la autoridad de la Biblia o echarla a un lado. Entonces ya la Biblia no era la autoridad, ya la Biblia no era la que decía que era lo bueno o que lo malo, ahora era la razón, ahora era lo que decía la ciencia, ahora no era la palabra del Señor. Y eso es importante mencionarlo porque ya vemos cómo inmediatamente el mundo empieza a echar a un lado o a darle la espalda de cierta forma al Señor. Así es, ese poder que la iglesia tenía, que era un poder omnímodo, que era un poder total, sufre un desplazamiento, y ese desplazamiento es totalmente un desplazamiento de 180 grados, por así decirlo. En ese momento, un desplazamiento de 180 grados era notorio, porque eso implicaba que el nivel de influencia, que el nivel de dominio y que el nivel de sometimiento que la iglesia tenía se cae, se pierde. Por eso la sociedad se vuelve más secular, por eso la sociedad se vuelve más objetiva y menos subjetivista y de menos ambientación religiosa, porque ante la enfermedad ya el problema no es una consideración del pecado, sino un problema de la naturaleza humana. Ya la anatomía, la biología, ya la química habían comenzado a estructurarse como ciencia y podían darle explicación al hombre. O sea, la ciencia se va a convertir en el nuevo Dios de las sociedades que nacen de la Ilustración. Así es. Y bueno, para terminar ya este punto de la Ilustración, lo que queremos enfocar con todo esto es dos cosas fundamentales, y es que a partir de toda esta nueva ideología que se ve en el siglo XVIII, estamos arrancando desde ahí, desde el siglo XVIII, a partir de estas nuevas ideologías empieza a hacer varias cosas fundamentales en la iglesia. Una ya la dijimos, y es que empieza el hombre a quitar la autoridad de la Biblia. Ya la Biblia no tiene la misma autoridad sobre el hombre, sino la razón, sino la ciencia, como ya lo mencionó el hermano Edgar. Lo segundo que sucede es que el concepto de inspiración empieza también a echarse a un lado. Es decir, anteriormente los hombres entendían que la palabra era inspirada por Dios, que toda la palabra era perfecta en sí, pero ahora por la Ilustración y a través de la razón, el hombre empieza a poner eso en tela de juicio. Empieza a decir de que hay ciertos pasajes, o empieza a sacarles errores a la palabra de Dios, o empieza a sacar aparentes contradicciones de la Biblia, y empieza en cierta forma a argumentar que la Biblia no es del todo inspirada por el Señor. Y otra tercera cosa que debemos mencionar que hace la Ilustración en la iglesia es que se empieza a ver otro concepto de Dios. Es decir, la iglesia antes de la Ilustración tenía el concepto de un Dios todopoderoso y soberano que tenía el control de todas las cosas, pero después de la Ilustración nace una idea de Dios diferente, la que en teología hoy en día se conoce como deísmo. ¿Y qué es el deísmo? El deísmo es la creencia de un Dios, pero un Dios que creó la tierra y el universo, pero que no interviene en ella. Entonces, a través de la Ilustración nace esta nueva idea, que obviamente no es bíblica, de un Dios que crea al hombre, que creó el universo, que creó la tierra,
pero que no está interviniendo en ella. Y pues obviamente esto a la luz de la palabra no es correcto y puede considerarse como una herejía, porque pues obviamente a través de la palabra podemos leer Isaías 6, donde la palabra dice de que Dios está sentado en su trono y que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Así que importante esto con relación a la ilustración, y lo vamos a tener muy en cuenta y lo vamos a recordar varias veces con lo que después o posteriormente vamos a decir. Otro movimiento secular que se dio, y creo que este también es muy importante, y es muy importante porque este también va a influir bastante en el pentecostalismo, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y este movimiento se le conoce como el romanticismo. Y el romanticismo también nació en el siglo XVIII. El romanticismo también fue un movimiento secular, pero que también afectó a la iglesia y que también afectó el desarrollo teológico de la iglesia y permitió que surjan nuevas denominaciones, porque ese es el punto al hablar de todas estas ideologías, y es como a través de esto surgen otras denominaciones de las que ya conocemos. Entonces, una característica principal del romanticismo es poner el sentimiento por encima de la razón. Entonces vemos que en la ilustración está la razón por encima de la palabra de Dios, por así decirlo, o por encima de la iglesia. La ciencia es la que dice la verdad. Pero ahora va a venir el romanticismo y va a decir, bueno, tenemos que poner nosotros el sentimiento por encima de la razón. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque ahora los sentimientos y las emociones van a tener un papel muy importante en el desarrollo de las denominaciones que luego van a venir. Así es, el romanticismo va a ser un gran movimiento que va a abrazar a toda Europa occidental, y el romanticismo va a tener sus raíces y hechas raíces en todo lo que le aportó el movimiento del Renacimiento, ya que hace una retrospectiva con relación a todo lo que fue el campo de la literatura y de las artes provenientes de Grecia. Y en la Europa del siglo XVIII el hombre va a sufrir un despertar. El hombre va a salir del cascarón, va a romper ese marco estrecho en donde por muchas generaciones él estuvo encerrado en sí mismo, él estuvo cautivo. Por eso el romanticismo es la liberación del espíritu, como dicen los escritores, pero desde la orilla y desde el campo de la literatura, despertando las emociones, despertando los sentimientos y, entre otras cosas, expresándolos, porque es que la iglesia fue como institución un órgano que cautivó al hombre y que lo sometió de tal manera que el hombre no expresaba sus sentimientos, no era extrovertido. Pero el romanticismo va a coadyuvar y el romanticismo va a ayudar a que el hombre se vuelva más expresivo, a que el hombre dé a conocer más sus sentimientos. Por eso vamos a encontrar las grandes obras, los grandes clásicos del romanticismo, que van a impactar no solamente en el campo de la literatura, sino también van a impactar todo el ambiente, porque la sociedad se hace más proclive a la interacción social, se hace más proclive a la comunicación, se hace más proclive al intercambio, y eso de igual manera va a afectar a los nuevos movimientos religiosos, a las nuevas denominaciones, a los nuevos grupos que van a surgir dentro del campo de la reforma, porque hasta el interior de la iglesia vamos a encontrar que los sentimientos, que las emociones y las experiencias comiencen a tener trascendencia e importancia por encima de lo que es la palabra en sí. Así es. Y bueno, hay algo también importante que aclarar, hermanos, y es que no es coincidencia que además de la ilustración y el romanticismo se den unas sectas que ya nosotros hoy conocemos muy comúnmente. En ese mismo siglo XVIII, donde se da el romanticismo, donde se da la ilustración, también nacen tres sectas.
o tres corrientes doctrinales diferentes a la Reforma. ¿Cuáles son? El adventismo, el mormonismo y los testigos de Jehová. Nacen estas tres sectas en este mismo siglo, en el siglo XVIII. Nacen estas tres sectas. Ahora, ¿por qué lo quiero mencionar? No voy a ahondar en qué trataba cada uno, pero lo que sí quiero en que reflexionemos es en lo que tenían estas tres doctrinas o estas tres sectas en común. ¿Y qué era lo que ellos tenían, estas tres sectas en común? Que las tres tenían un libro adicional a la Biblia que la ponían al mismo nivel de inspiración de la misma palabra de Dios. Y esto no es casualidad, porque recordemos que había nacido la Ilustración, que estaba poniendo en tela de juicio la autoridad de las Escrituras. Había nacido el Romanticismo, que estaba poniendo el sentimiento por encima de la razón. Y vemos que nacen tres ideologías o tres sectas que ponen primero, o que ponen a la misma autoridad, al mismo nivel de la autoridad de la palabra, o incluso superior a la autoridad de la palabra, otro libro que lo consideran superior, y también ponen por encima de la autoridad de la palabra revelaciones, sueños o visiones por encima de la misma palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que estar muy atentos, porque esto no es casualidad que estas tres denominaciones que ya acabé de mencionar se hayan dado en el mismo momento en que se dio paso al sentimiento y a la razón por encima de la palabra de Dios. Ahora, la iglesia no se quedó quieta. Y ahora vamos a meternos ya un poco más de lleno a la iglesia, porque comenzaron entonces a verse de movimientos heréticos que oponían actividades o ponían prácticas que no eran bíblicas. Y ya las mencioné algunas, los adventistas, los testigos de Jehová, pero incluso dentro de la misma iglesia cristiana, dentro de la misma iglesia protestante, empezaron a verse movimientos que se empezaron a olvidar de las prácticas fundamentales de la Biblia, de la doctrina básica de la iglesia, como la oración, la santidad, la búsqueda del Señor. Y en ese tiempo se levantó en América, ya estamos aquí en América, se levantó en América un grupo llamado los fundamentalistas. Quiero que se grabe bien este nombre, los fundamentalistas. ¿Por qué quiero que se lo grabe? Porque en parte de lo que nosotros somos, nacemos de allí, de los fundamentalistas. Se podría decir que es una de las primeras denominaciones de sana doctrina que nacen en América. Entonces, ¿de dónde nacieron los fundamentalistas? Nacieron en esencia de los puritanos. Es decir, los puritanos que están en Inglaterra, muchos de ellos se vinieron a Estados Unidos, y en Estados Unidos, con todo este movimiento que ya les mencionamos, nació una nueva denominación que nace de la misma forma de los puritanos, de sana doctrina, y ellos tienen unos 5 principios fundamentales. Por eso se llaman fundamentalistas, porque vienen a traer el fundamento o el fundamento bíblico que ya se estaba empezando a dejar por la razón y el sentimiento. ¿Y cuáles son esas cinco pilares de la iglesia fundamentalista? Bueno, son la infalibilidad de la Biblia. Vuelven a recordar que la Biblia es infalible y que no hay ningún error en ella, y que ella es perfecta en sí misma. Lo segundo que recuerdan es el nacimiento virginal de Jesús. También recuerdan, o el tercer fundamento es el sacrificio redentor de Jesucristo. El cuarto principio, el cuarto fundamento de esta denominación es la resurrección de Cristo en carne. Y el quinto fundamento es el regreso de Cristo. Y usted dirá, bueno, pero esto ya lo habían dicho los reformadores antes. Sí, pero por el sentimiento y la razón se estaba dejando a un lado. Y todas estas sectas, como los testigos de Jehová, los adventistas, estaban empezando a atacar esas doctrinas fundamentales que ellos volvieron a rescatar y volvieron otra vez a sacar a la luz aquí en América. Entonces vemos algo que se sigue viendo y que lo vimos en todas estas clases, y es que Dios seguía preservando un remanente. Vemos cómo, a pesar de todas las herejías que salían en diferentes épocas de la iglesia, Dios seguía preservando un remanente. Y ya para darle paso al hermano Edgar, lo último que quería comentarle acerca de este punto era de que los fundamentalistas son los que después se les llaman evangélicos. Por eso les digo, de ahí es donde nosotros nacimos, o parte, mejor decirlo así, parte de lo que nosotros somos
lo adquirimos de los fundamentalistas, que luego con el tiempo, cuando llegaron a América Latina y se empezaron a esparcir, el mundo, el hombre secular que no era creyente, los empezó a llamar los evangélicos o los aleluya. Entonces, de ahí nosotros tenemos cierta herencia en esta denominación. Así es. El movimiento fundamentalista, por así decirlo, o aquellos grupos que aterrizaron en el territorio de América del Norte, fueron grupos que se sintieron motivados a trasladarse de Inglaterra al nuevo territorio de las Américas, muchos de ellos motivados por las persecuciones internas. Tenemos que decir que las persecuciones internas al interior del Imperio Británico coadyuvó, ayudó, hizo posible que ciertos movimientos del orden cristiano que tenían sus raíces profundas en la Reforma aspiraran a buscar nuevos territorios, nuevos espacios donde ellos poder experimentar su verdadera fe. Porque el problema es que en Inglaterra comienzan a cerrarse las puertas, sí, comienza a ser difícil la vivencia de la práctica de la verdadera fe, y estos grupos encuentran en el proceso migratorio, encuentran en las nuevas tierras de América una oportunidad. Prácticamente se les convierte en una tierra prometida, y bajo esa visión es como ellos se embarcan para América, sabiendo que en América iban a tener la oportunidad de gozar de una libertad, porque ellos vienen como fundadores de una nueva sociedad, como fundadores de una nueva nación. Por eso el Estado norteamericano, que tiene sus raíces profundas en la religión protestante, si hay un Estado en América, que tiene raíces netamente protestantes, ese es el Estado norteamericano y su sociedad. Estados Unidos. Que es Estados Unidos. Lamentablemente hoy los Estados Unidos es una nación en crisis, es una nación caótica, en donde hay una lucha abierta entre lo que es el liberalismo, entre lo que son las nuevas corrientes, las nuevas políticas y los nuevos diseños que se han alejado de la Biblia como el centro y como el punto de equilibrio que fueron recogidos por los primeros padres o por los primeros grupos sociales, por los primeros hombres y mujeres que llegaron a fundar las 13 colonias. Era normal que en Estados Unidos, a principios del siglo XVIII, el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, el siglo XIX, no se festejaran las Navidades, no se tuviera una vida disipada en medio del alcohol, porque era una sociedad rígida, era una sociedad muy conservadora, era una sociedad muy apegada a los principios bíblicos, una constitución que nació bajo los principios bíblicos, pero que hoy en día vemos que todo eso se ha quebrantado y se ha alejado porque la sociedad norteamericana se permeó o se dejó influenciar por todos los conceptos ateístas que están moviendo el mundo hoy en día. Entonces, si queremos entrar a hablar de lo que es el pentecostalismo como tal, o de los movimientos evangélicos, yo soy del criterio que creo que nuestras raíces, si intentamos buscarle nuestras raíces, las raíces del pentecostalismo son raíces recientes, bastante recientes. Aunque escarbemos un poco mucho más atrás, esas raíces se van a diluir, porque el pentecostalismo no tiene sus raíces en la Reforma.
Así es, y importante eso, hermano Edgar. Y bueno, ahora después de esta pausa vamos a explicar entonces de dónde provino el pentecostalismo. Así que vemos esta pausa y ya volvemos. Y vamos a entrar a un campo bastante importante, y no quiero iniciar sin antes explicarles que lo que queremos hacer hoy es hablar acerca de cómo se inició todas estas ideas teológicas que hoy conocemos y cómo se inició a partir del pentecostalismo, que es nuestra raíz base. El hermano Edgar dijo algo importante, y es que nosotros como tal no nacimos de la Reforma, sino que nosotros nacimos como tal del pentecostalismo. Entonces, hermano Edgar, yo quisiera que usted le respondiera a los oyentes algo que hemos estado hablando, y es, antes de hablar del pentecostalismo, ¿cuál es la diferencia entre Pentecostés, que es el evento que narra Hechos capítulo 2, y el pentecostalismo, que es este movimiento que ha tomado mucha fuerza en América? Así es. Hay algunos historiadores eclesiásticos propios de la doctrina pentecostal que han querido darle una ligazón o han querido estrechar un vínculo de tipo histórico entre lo que es el Pentecostés y el pentecostalismo, para mostrar que el pentecostalismo es una derivación del Pentecostés. Y no es tan cierto, porque el Pentecostés es una fiesta judía. Es una fiesta judía que no tiene, que se da a los 50 días de la Pascua, y no tiene nada que ver con un movimiento como es el pentecostalismo, que tiene sus raíces en los primeros días del siglo XX, y si se quiere, buscándolos a finales, en la última década del siglo XIX, pero que en sí los registros propiamente están cifrados a inicios de la primera década del siglo XX. Por eso el movimiento pentecostal como tal es un movimiento que nace al interior de las iglesias protestantes, esas iglesias protestantes norteamericanas que se establecieron en el proceso de colonización, que tenían sus raíces en la Reforma, que tenían su sistema doctrinal bien claro, bien preciso, que comulgaban con las 5 solas y que las practicaban. Pero en ese proceso de caminar y en ese proceso de dinámica histórica, algunas iglesias protestantes comenzaron a sufrir ciertas experiencias de tipo sentimental, por así decirlo, como ahorita hablamos, el movimiento romántico, el movimiento de la Ilustración, el avance de la ciencia. Es decir, la sociedad norteamericana, y tenemos que hablar especialmente de la sociedad norteamericana, porque el pentecostalismo es en Estados Unidos, no nació en América Latina ni tampoco nació en Europa. Mientras la Reforma nació en Europa, el movimiento pentecostalista es propio de tierra americana, nació en Norteamérica. Esa es la gran diferencia. Y el Pentecostés, que está recogido en el libro de los Hechos, nos narra es el surgimiento de la aparición de la iglesia de Cristo. Ya, o sea, es un hecho significativo, único, que se dio una sola vez. Así es, muy importante eso que el hermano Edgar nos acaba de mencionar. Y bueno, ahora sí vamos a hablar más a fondo de lo que es el pentecostalismo. Y lo primero que tenemos que decir, bueno, ya el hermano Edgar lo dijo, que inició a inicios del siglo XX, literal fue a inicios del siglo XX porque inició en el año 1900. Pero quiero dividir, para que podamos entender esto de mejor forma, el pentecostalismo en 4 tipos de pentecostalismo. El pentecostalismo lo podemos dividir en 4 tipos. El primero es
el pentecostalismo histórico. ¿Cuál fue ese pentecostalismo histórico? Bueno, ese se dio a finales del siglo XIX y es ahí donde ya se empiezan a ver vestigios de lo que tiene que ver con el hablar en lengua, con el profetizar y con todo este movimiento que se da en esta época. Es decir, el hablar en lengua se da en esta época del pentecostalismo, es importante eso. Y se empiezan a registrar algunos acontecimientos en todo el mundo y esto es lo que se conoce como el pentecostalismo histórico. Kevin, ahí en el pentecostalismo histórico hay algo que hay que registrar, y es que el hablar en lengua, eso no fue propio de la iglesia reformada. Así es. Por eso se convirtió en un fenómeno extraño, y por eso este movimiento que surge y esta corriente que aparece al interior de algunas iglesias de la Reforma llevaron a que estos grupos se tuvieran que separar porque no eran aceptadas por las iglesias netamente reformadas. Así es. Porque el hablar en lenguas para las iglesias reformadas, eso cumplió su ciclo en el tiempo de la iglesia naciente, que narra claramente y explica claramente el libro de los Hechos. Entonces, cuando este fenómeno surge, cuando esta situación se presenta, las iglesias reformadas norteamericanas expulsan, separan a estos grupos, y estos grupos son los que van a dar fuerza y pie al llamado pentecostalismo histórico. O sea, van a ser los primeros en comenzar a moverse bajo esta premisa de hablar en lengua. Va a ser la característica que va a marcar como sello al pentecostalismo desde ese momento hasta nuestra época. Así es. Entonces, ¿qué caracteriza a este movimiento que le llamamos pentecostalismo histórico? Bueno, lo caracteriza, ya lo mencionamos, el hablar en lengua, o como se le conoce, el bautismo en lengua, y también el don de la profecía. Esas son digamos que los dos pilares del pentecostalismo histórico. Ahora, ¿dónde se empieza a ver esto? Se empieza a ver en Inglaterra. Se registran acontecimientos de personas que hablaron en lengua y que profetizaron, como ya nosotros comúnmente lo conocemos. También se ve en la India y también se ve en Estados Unidos. El hermano Edgar dijo algo importante, y es que esto que ellos hacían, para muchos eso era una rareza, porque eso no se veía antes. Es decir, la última vez que se había escuchado hablar era en Hechos 2, pero desde Hechos 2, estamos hablando desde el siglo I hasta el siglo XX, nadie más había hablado en lengua. Entonces, cuando se da este movimiento pentecostal, empieza a verse como algo raro. ¿Y eso a qué ayudó? A que las noticias, a que el periódico, la radio empezaran a divulgar más acerca de este movimiento pentecostal. Entonces, así se da el movimiento pentecostal histórico. Ahora vamos a una segunda parte, o a otro segundo tipo de pentecostalismo. No sé si llamarlo una segunda fase o un segundo tipo, eso usted lo puede denominar personalmente, no hay problema en eso, pero esta segunda fase del pentecostalismo le queremos llamar pentecostalismo clásico. ¿Y dónde se inició el pentecostalismo clásico? Bueno, el pentecostalismo clásico se inició en el año 1900. Quiero ponerles una imagen, si Dios permite y podemos hacerlo, de un hombre llamado Charles Parham. A ver si el muchacho de multimedia nos ayuda, si Joyner nos ayuda a publicar para que usted pueda ver quién era este hombre. Charles Parham, disculpan la pronunciación. Este hombre en el año 1900 hizo un instituto bíblico en Estados Unidos. Él hizo un instituto bíblico y empezó a enseñar acerca del libro de los Hechos. ¿Qué sucedió en ese instituto bíblico? Que solamente estaba asignado para personas de color blanco. Es decir, ese instituto que él hizo solamente podía ir gente de color. Así que ahí vamos viendo qué era lo que hacía este hombre. Y este hombre, ¿qué empezó a hacer? Empezó a predicar sobre hechos. Y este hombre, Charles Parham, empezó a hablar acerca del bautismo en lengua y de esta necesidad. ¿Y qué ocurrió después de esto? Una mujer, y quiero que también esa la veamos en pantalla, su nombre es Agnes Osman, es una mujer.
Agnes Osman, esta mujer en medio de ese instituto bíblico tenía 18 años. Y esa mujer en medio de la predicación cuenta la historia de que ella empezó a hablar en lengua. Y se dice que los que la oían a ella la escuchaban hablar en chino. Dicen que su idioma era en chino, que después que terminó el servicio, el instituto bíblico o la clase, las personas querían hablar con ella y ella no podía dejar de hablar en chino. Es decir, ella intentaba hablar en su idioma nativo, que en este caso era el inglés, y no podía hablar en inglés porque duró 3 días hablando en chino, según cuenta la historia. Entonces esta mujer empieza a hablar en chino y este hombre, Charles Parham, empezó o su nombre empezó a tomar más valor, o empezó a conocerse aún más en todos Estados Unidos, y este movimiento pentecostal se empezó a expandir por toda Europa. Ahora, hubo un problema con este hombre, y es que Charles Parham, él tenía algo, y es que se le acusaba a él de tener problemas personales, problemas fuera de la iglesia. Entonces eso empezó a dañar el testimonio de este hombre. Además de eso, él llevó a cabo un movimiento misionero a través de las lenguas. Recordemos que en el libro de Hechos la Biblia es clara cuando expresa de que los que hablaban en lengua hablaban en otros idiomas. Eso es claro registrarlo. porque necesito que usted subraye eso en su mente, de que en Hechos se registra que hablaban en otros idiomas? Porque Charles Parham empezó a crear un movimiento misionero de enviar a hermanos que habían recibido el bautismo en lengua para enviarlos a predicar a otros lugares donde no hablaran en inglés. Entonces él oraba hacia el instituto, y todo el que recibía el bautismo en lengua, por ejemplo, yo recibía el bautismo en lengua y Dios a mí me daba el bautismo de hablar portugués. Entonces, ¿qué hacía Parham? Creó un movimiento misionero y empezó a tomar a algunos hermanos que hablaban portugués y los enviaba, estoy poniendo un ejemplo, no necesariamente fue a Portugal o a Brasil, y los enviaba a ese lugar a hablar portugués, y ese movimiento misionero tuvo un fracaso y le hizo perder credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando él los enviaba a esos otros lugares donde supuestamente el Espíritu Santo los había bautizado en lengua y había hecho que hablaran en otros idiomas, cuando esas personas llegaban a esos lugares, nadie los entendía. O sea, nadie entendía ese idioma. Ellos creían que hablaban ese idioma, pero las personas que eran de ese país, que hablaban realmente ese idioma, cuando los escuchaban, se daban cuenta que era como inventando palabras, por así decirlo, pero que realmente no estaban hablando el idioma. Entonces, este movimiento misionero empezó a fracasar. Y de ese mismo modo, el nombre de Charles Parham empezó a desprestigiarse, y el movimiento pentecostal empezó no digamos que empezó a tener un bajón, sino un parón. Empezó a tener un parón ahí. Y bueno, no sé, el hermano Edgar, ¿qué más quisiera opinar aparte de este momento? Sí, el problema radica en la interpretación que muchas veces se puede hacer de la Biblia a partir de las emociones. Y eso fue lo que le pasó a Charles, porque la interpretación o el paralelo que él quiso hacer con el acontecimiento del Pentecostés del libro de los Hechos, en donde los apóstoles y los que estaban alrededor de los apóstoles hablaban en lenguas nativas para que el evangelio de Cristo fuera reconocido y para que la gloria de Dios se manifestara. Entonces, ese hecho que fue único, él lo quiso trasladar a ese movimiento naciente, y por eso mismo literalizó la circunstancia y quiso hacer de su movimiento un fenómeno o un hecho muy cercano a lo que el libro de los Hechos nos narró. Así que eso llevó al fracaso, porque en verdad la glosolalia que ellos hablaban no era en sí el manejo de lenguas terrenales como tales, ni de lenguas nacionales. Así es. Eso llevó al fracaso y llevó a que tuvieran que aterrizar en cuanto al alcance y el significado de lo que podía
ser ese movimiento de hablar en lenguas. Así es, importante esto que acaba de decir el hermano y este término que usó y se le dijo glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Es en nuestro idioma inventar palabras. Eso es glosolalia, es inventar palabras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La hermana Dilia Rosa Díaz nos envió una pregunta importante. Ella decía, hablar en lengua en el pasado era hablar otro idioma de otros países, ya que no había estudios como ahora para aprender. Y la hermana, la respuesta es sí. Y no lo decimos nosotros, lo dice la misma palabra de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en Jerusalén, y dice la Biblia que cada uno empezó a hablar idiomas diferentes, y personas de otros que hablaban otros idiomas dicen que se acercaron y empezaron a oír que estaban hablando su propio idioma. Eso lo dice la Escritura. Así que eso es el hablar en lengua, es hablar otros idiomas, o eso es lo que la Escritura nos muestra. Entonces, importante esto. Ahora, continuando con la historia del pentecostalismo, entonces habíamos quedado en que Charles Parham había quedado de alguna forma desprestigiado por todo esto que le había pasado, el fracaso en su movimiento misionero, y en sus estudios o en sus institutos bíblicos, él tenía un alumno que era afrodescendiente, y su nombre o su apellido es Seymour, y quiero que... William Seymour, así es. Él, quiero que lo vean en pantalla, él era un hombre afrodescendiente, y este hombre fue alumno de Charles Parham, y por así decir, él empezó a predicar ahí contemporáneo a Parham. Él empezó a hablar acerca de este movimiento, de la necesidad de recibir el bautismo en lengua, de la necesidad de recibir este punto tan importante que es el hablar en lengua y de este movimiento del Espíritu Santo. Entonces Seymour empezó a predicar y llegó al punto de irse a un lugar llamado la calle Azusa. Y si usted busca en internet el acontecimiento de la calle Azusa, se va a dar cuenta que los historiadores dicen que es en esa calle donde realmente se da el pentecostalismo clásico. Es realmente en esa calle. ¿Por qué? Porque es allí donde William Seymour empieza a predicar, empieza a hablar de este tema del don de lengua, del bautismo del Espíritu Santo, del don de profecía. Es decir, él empieza a seguir la misma idea de Parham, pero él empieza a ser como que más incisivo, él empieza a hablar más sobre esto. Y dice la historia de que él se reunía en una cochera, y mucha gente llegaba, gente que era cristiana, gente que no era cristiana llegaba, y se dice de que ellos no planeaban nada. Se dice de que ellos no planeaban nada, de que allá llegaban y cómo hacían los servicios, cada uno cantaba, entonces uno cantaba y así, digamos, como improvisando, luego venía otro y cantaba, es decir, no había un orden de cómo se llevaba el servicio. El término de liturgia no se empezó a ver en ese momento, ya cada uno se dejaba mover por el Espíritu Santo, o era como ellos así lo llamaban. Entonces empezaron ellos se empezó a ver esto, y adicionalmente a esto se cuenta, o lo que cuenta la historia es que Seymour, él estaba en el púlpito, y lo que regularmente él hacía era que él se ponía una caja en la cabeza para no ver a nadie. Entonces él, poniéndose en la caja de la cabeza, cuenta la historia de que él se dejaba guiar por el Espíritu Santo y se acercaba a las personas que el Espíritu Santo le decía, y le imponía las manos y oraba por ellos, y así era como iban recibiendo el don de lengua. ¿Qué es lo curioso de esto? A pesar de todo esto que le he dicho, era que era un servicio que nunca se acababa. Es decir, no era que iniciaban a tal hora y terminaban a tal hora, no. Era un servicio que duró y que era día y noche. No había descanso. Gente que venía, se iba, venía otra y así. Y duró así bastantes días. No tengo aquí el día exacto, pero creo que son aproximadamente de 30 a 40 días que duró este movimiento de hablar en lengua, de imponer manos, de orar, y por eso se le conoce como la calle Azusa, porque fue en una calle que se volvió muy famosa por este gran acontecimiento, donde 40 días Seymour predicaba,
y la gente venía y recibía el don de lenguas. Ahora, hay algo que aclarar, y es que también el pentecostalismo defendía, pues obviamente, este tema de la oración, del ayuno y de la santidad. Hay que decir algo que está en las raíces del pentecostalismo, y es que Seymour, que se le considera el padre del pentecostalismo, enfatizaba glorificar y exaltar a Jesucristo y no al Espíritu Santo. Ojo, los inicios y en las raíces del pentecostalismo, el pastor que le da inicio a esta corriente, el hombre que le da inicio a esta corriente, tenía claro que era importante enfatizarle a los creyentes que la gloria y el centro del culto era Cristo y no el Espíritu Santo. Y a la vez también que no se le debía prestar ni poner tanta atención a las manifestaciones que se presentaban sobre los creyentes, y que la palabra de Dios era la autoridad suprema, la palabra de Dios. O sea, en ese sentido, él guardaba esos dos elementos que eran claros. Uno, el valor de la palabra, y dos, que el movimiento fuera cristocéntrico. Si hoy hacemos una retrospectiva con lo que significa el movimiento pentecostal, encontramos que en muchas iglesias Jesús ha quedado en un segundo nivel, y encontramos siendo el Espíritu Santo el que está ocupando el primer lugar, cuando bíblicamente esto no es así. Así es, entonces importante esto, y que usted lo vaya atesorando y que vaya teniendo todo este conocimiento que esperamos que le ayude a su crecimiento espiritual. Ahora, continuando con este tema del pentecostalismo, hay algo que hablar acerca de este pentecostalismo clásico, y era que habíamos hablado de Charles Parham y de Seymour, los dos que pues iniciaron este movimiento en América. Pero hay algo curioso que hablar de ellos dos, y es que ellos dos no tenían muy buena relación. Se cuenta la historia de que Parham fue a la iglesia de Seymour y acusó a Seymour de ser un emocionalista y de dejarse guiar por demonios. Así le dijo al mismo Parham, le dijo a Seymour: ustedes son unos emocionalistas sensacionalistas que se dejan guiar por demonios. Entonces Parham acusaba a Seymour de un movimiento que estaba dominado, controlado por demonios. Así que esto era lo que decía Parham. Hay que aclarar esto. No es que el hermano que usted vea haciendo esto está endemoniado. No, esto era, lo estamos dando como dato histórico. Esto era lo que Parham le decía a Seymour, cómo era que lo criticaban, y para mostrar que aunque tuvieron el mismo movimiento, no se la llevaban muy bien. Entonces es importante aclarar eso. Ahora, eso es lo que se le conoce como el pentecostalismo clásico. Hay algo que también quiero rescatar de este pentecostalismo clásico, y es que así como hablamos nosotros de los fundamentalistas, de los evangélicos, ellos también tienen doctrinas de allí. Es decir, ellos defienden mucho el tema de la santidad, defienden mucho el tema también de la inspiración de la palabra, defienden mucho el tema de guardarse para el Señor. Los pentecostales clásicos son los que usted ve hoy en día, que se esfuerzan también para que la santidad interna se refleje externamente en su forma de vivir, incluso en su forma de vestir. Entonces, si usted ve a un hermano que usted lo ve que de pronto es bastante cuidadoso con la ropa y que se cuida mucho en esta área, bueno, esta idea nace del pentecostalismo clásico. O sea, son los pentecostales clásicos, además del hablar en lengua, son los pentecostales clásicos los que también ayudaron a la iglesia a mostrar exteriormente la santidad que hay interior. Recordemos, y esto es algo bíblico y que debemos valorar también, y es que la santidad es de adentro hacia afuera. O sea, la santidad no es hacia adentro solamente, no. La Biblia claramente nos muestra que la santidad es de adentro hacia afuera. Cuando usted lee el libro de Gálatas, que dice que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo dice Santiago que la fe sin obra es muerta, y que yo solamente sé si un creyente tiene verdadera fe
si tiene buenas obras. Entonces no es que la obra salve, sino que la verdadera fe o la verdadera santidad del creyente se refleja en ¿dónde? En su exterior. Entonces eso es algo bíblico, y esto es algo que también defendían los pentecostalistas clásicos. Así que ahora vamos a hablar acerca de los carismáticos y de los neopentecostales, pero vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos. Hay algunas fechas que olvidé mencionar, por ejemplo la fecha de Seymour, de William Seymour, en qué fecha él empezó a dar este movimiento de la calle Azusa. Bueno, esto fue en el año de 1906, para que usted lo tenga. Y el movimiento de Parham, de Charles Parham, se dio en el año 1900, es decir, 6 años antes. Entonces, importante para que usted lo anote ahí como dato histórico. Y antes de continuar, la hermana Dilia nos hace esta pregunta. Entonces, estas lenguas que se hablan en la iglesia, ¿de dónde surgen? Porque yo no las entiendo. Bueno, hermana, en primer lugar, tenemos que tener algo en cuenta, y es que también hay otro don que se llama el don de interpretación de lengua. Entonces, el hecho de que yo no entiendo una lengua no quiere decir de que ese hermano no esté hablando en lengua, sino que quizás posiblemente es que usted no tiene el don de interpretación de lengua. Pero otra razón o otra respuesta a esa pregunta, es decir, hay dos respuestas a esa pregunta, es que esa persona realmente no está hablando en lengua, sino que está copiando algo que escucha. Entonces son dos cosas que pueden suceder, y esto es algo que se ve mucho lastimosamente en las congregaciones. Una es que la persona sí esté hablando en lengua, pero que como no tenemos interpretación de lengua no la entendemos. Y otra es que la persona no es que esté hablando en lengua, sino que está repitiendo lo que ha escuchado. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto. Y bueno, hay un pasaje en Corintios que nos muestra o nos indica cómo es que se debe de hablar en lengua en las iglesias. No quiero profundizar aquí porque no nos va a dar el tiempo. En otra ocasión lo podemos hacer. Pero sí le invito a que se lea Corintios. Léase Corintios y ahí usted va a aprender a distinguir cuando una persona habla en lengua y cómo se debe hablar en lengua. En 1 Corintios, en capítulo 14, el versículo 2, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Así ya. es. Entonces, como el tema no trata de los dones, ¿verdad? Y como este es un tema largo, en una próxima oportunidad estaremos explicando, pero sí podemos meternos en el capítulo 14 de 1 Corintios, que es donde se nos habla y se nos enseña acerca de las lenguas. Pero una de las cosas que sí tiene que quedar claro y que Pablo la establece es que el hablar en lenguas es más que todo una relación muy particular entre el creyente y Dios. Más que hablar en lengua bajo un sentido público, o más que hablar en lengua para toda la comunidad o para toda la iglesia, dice la Escritura que si no hay quien interprete, mejor es no hablar en lengua. Así es. Entonces tenemos que apegarnos a la palabra. Así que le invitamos a que puedan estudiar el capítulo 14 y meditar sobre lo que dice el apóstol Pablo. Así es, grande, valioso su aporte. Bueno, eso era lo que le estaba invitando a que estudiara ahí en 1 Corintios y puede examinarlo con mayor profundidad. El hermano Hernán Durango hace otra pregunta, hermano Edgar, antes de pasarlo, y nos dice: para los pentecostalistas clásicos, ¿era necesario que todos los hermanos hablaran en lengua para mostrar que tienen el Espíritu Santo? Sí. Es decir, los pentecostalistas clásicos decían: ¿cómo sabemos que usted recibió el Espíritu Santo? Porque habla en lengua. Entonces ellos tenían la idea, y todavía hay iglesias en este siglo que creen eso, que ¿cómo nosotros mostramos que una persona recibió el Espíritu Santo? Porque habla en lengua, así sea una primera vez, así sea una sola vez. Entonces ellos decían: si usted no habla en lengua, usted no tiene al Espíritu Santo. Nosotros respetamos esa postura, pero nosotros a la luz de la Biblia vemos que lo que realmente muestra la llenura del Espíritu Santo es su vida. Es cómo vive de acuerdo a lo que dice Santiago, de acuerdo a lo que dice Filipenses, de acuerdo a lo que dice Colosenses.
de acuerdo a la vida que Pablo manda a que la iglesia debe adoptar. Entonces es de acuerdo a la vida que se ve si la persona realmente es un verdadero creyente y pues, por supuesto está lleno del Espíritu Santo. Pero estos hombres decían que no, que era eso más el hablar en lengua. Entonces si no hablaban en lengua no habían sido llenos del Espíritu Santo, por lo tanto no está el Espíritu Santo en ellos. Eso pues es algo que debemos de con sabiduría enseñar. Pues obviamente no estamos diciendo de que alguien no puede hablar en lengua, pero tampoco podemos decir que el que no hable no está lleno. Entonces los dos extremos no son buenos. No podemos ser, como dice un pastor, no podemos ser pendulares. No podemos decir que el que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo, pero tampoco podemos decir que el que habla en lengua está súper lleno del Espíritu Santo. Como dijo el hermano Edgar, esta es una relación entre esa persona y Dios. El hermano Edgar tiene algo para aportar, es una nota que él quiere hacer, una postura bíblica, así que yo quisiera que el hermano Edgar le explique a los hermanos a qué se refiere. Yo quiero compartir con ustedes una lectura, voy a tratar de hacerla corta, de un libro que se llama Fuego Extraño, del pastor y maestro John MacArthur, reconocido teólogo de una de las iglesias reformadas más grandes de los Estados Unidos, y ha escrito tiene más de 30 o 40 libros. Es reconocido su capacidad de escritor y la dedicación que ha mantenido MacArthur en la vida cristiana y en la vida evangélica. Y este libro es un estudio de lo que es el movimiento pentecostal desde la orilla de un teólogo reformado. Voy a leerle un pasaje. Dice: cuando el movimiento pentecostal comenzó en el año 1900, los conservadores teológicos lo consideraron ampliamente como una secta. Ojo. O sea, el movimiento pentecostal en su nacimiento, en su origen, en sus primeros años, fue señalado como una secta. En su mayor parte fue aislado y mantenido dentro de sus propias denominaciones. Sin embargo, en la década del 60, el movimiento comenzó a extenderse dentro de las denominaciones principales, ganando terreno en las iglesias protestantes que habían abrazado el liberalismo teológico y ya estaban muertas espiritualmente. El inicio del movimiento de renovación carismática suele atribuirse a la iglesia episcopal de San Marcos en Van Nuys, California. Apenas 2 semanas antes del Domingo de Resurrección, en 1960, su pastor Dennis Bennett anunció que había recibido un bautismo pentecostal del Espíritu Santo. Reveló que él y un pequeño grupo de feligreses habían mantenido reuniones secretas durante algún tiempo, durante las cuales practicaron el hablar en lenguas. Los líderes liberales episcopales se mostraron menos entusiastas con respecto al anuncio del padre Bennett. En realidad, Bennett fue pronto despedido de la iglesia de Van Nuys. No obstante, se mantuvo en la denominación episcopal y finalmente fue llamado a servir como rector en una iglesia urbana liberal y moribunda en Seattle. Esa iglesia comenzó a crecer de inmediato, de modo que el neopentecostalismo de Bennett se extendió de forma gradual y se afirmó en varias congregaciones secas espiritualmente. A finales de la década, las desesperadas y moribundas iglesias tradicionales en todo el mundo recibieron la doctrina carismática y vieron un crecimiento numérico como resultado. O sea, es importante que nosotros tengamos un manejo y un conocimiento sistemático de lo que es la historia en sí del movimiento pentecostal. No como anécdotas, no como curiosidad, sino como un manejo objetivo, serio, responsable, desde la orilla de quienes tienen el conocimiento, el contacto, la experiencia y la cultura
para poder sistematizar y haber sistematizado todo lo que significa el movimiento pentecostés, cómo ha impactado en la vida de las iglesias de la Reforma y de dónde nacieron y cómo se desarrollaron, cómo se promovieron, cómo fueron avanzando. Por eso lo que decía Kevin, de que el pentecostalismo se divide en 5 corrientes, o ha tenido 5 procesos o 5 movimientos desde a finales del siglo XIX a principios del siglo XX, y desde ahí en adelante, especialmente en la década del 60 y en la década del 70 y el 80, que es cuando comienza a tomar fuerza el famoso movimiento neopentecostal o el movimiento carismático de los años 60, o el movimiento pentecostal unitario, del cual no hemos hecho mención. Pero acuérdense que hay un movimiento pentecostal de orden unitario que se diferencia del movimiento pentecostal trinitario. Así es, y es importante hacer esa aclaración porque hay pentecostales unitarios y hay pentecostales trinitarios. Y también es importante hacer una aclaración, y es que, bueno, no vamos a hablar acerca del unitarismo porque tenemos un curso en nuestro canal de YouTube donde hablamos específicamente de esa doctrina, del unitarismo. Entonces hoy solamente vamos a tocar 4 corrientes del pentecostalismo, a excepción de esta. Es decir, sí hay 5, pero solamente vamos a hablar de 4. Vamos a hablar también de los pentecostales o de los carismáticos, que también son pentecostales, y de los neopentecostales. El hermano Edgar dijo algo que es cierto, para que no crean que lo estoy contradiciendo. El hermano Edgar dijo carismáticos o neopentecostales. En esencia son lo mismo, pero en inicio, ¿cómo inició? Podríamos decir que iniciaron separados, es decir, primero fueron los carismáticos y después los pentecostales, pero fue al final que se unieron, es decir, hoy están unidos, hoy se conocen como neopentecostales más que todo, pero en inicio primero eran carismáticos y luego nacieron los neopentecostales. Entonces vamos a hablar de los carismáticos. Recordemos de que ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Se acuerda que hablamos de la ilustración? ¿Se acuerda que hablamos del el romanticismo? ¿Qué se está viendo? El sentimiento o lo que sentimos por encima de la razón, pero al mismo tiempo también podemos estar viendo, o vamos a ver, sobre todo en el movimiento neopentecostal, otras ideas o otras prácticas fuera de la Biblia. Entonces vemos cómo estos dos movimientos seculares también afectaron a la iglesia. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de la iglesia carismática o de los pentecostales carismáticos. En el siglo XX también se dio. ¿Cuál es la diferencia entre los carismáticos y los pentecostales? Que los pentecostales daban mucho enfoque en el hablar en lengua y en la profecía, pero los carismáticos daban mucho enfoque en los milagros y en las cruzadas. Usted, no sé si usted ha visto, creo que lo conoce, eventos donde se habla de cruzadas de milagros, ven por tu milagro, todo eso que tiene que ver con sanidad, con milagro, todos esos eventos que usted ve donde se promueven este tipo de eventos en diferentes iglesias, provienen de las iglesias carismáticas. Las iglesias carismáticas empezaron a promover este tema de la santidad, de la sanidad. Mientras que los pentecostales clásicos, que ya hemos hablado, ellos empezaron más que todo a hablar de las lenguas, pero adicionalmente, casi se me escapa, hablar acerca de la evangelización. No sé si usted ha visto en su calle, creo que es algo común, personas cristianas evangélicas, que uno los apoda como racamandaca, que están ahí en la mitad, en una esquina, con un bafle, hablando fuerte, predicando. Bueno, esos son pentecostales clásicos. O esa corriente o esa costumbre vino de los pentecostales clásicos. Entonces los pentecostales clásicos se enfocan mucho en esa parte, en la misión, en la evangelización. Creo que personalmente, por lo que Dios me ha permitido ver y conocer a lo largo de este estudio, es que de todas las denominaciones, la denominación que más se enfoca en la evangelización y que le da mucha importancia también a este punto son los pentecostales clásicos. Los carismáticos, como ya lo dije, entonces ellos empiezan a hablar acerca de las sanidades. Y aquí ellos empiezan a tener una diferencia, y esto también tiene mucho que ver con lo que el hermano Durango preguntó, y es que
los carismáticos, así como los pentecostales decían que para recibir el Espíritu Santo, o alguien que quiera tener el Espíritu Santo tenía que tener el bautismo en lengua, los carismáticos decían que la forma de ver si el Espíritu Santo está o no en una iglesia era por medio de las sanidades. Entonces esta era la diferencia. Unos decían que era por medio del hablar en lengua, pero los carismáticos decían que no, que el Espíritu Santo se iba a ver era por medio de las sanidades y de los milagros y las profecías que se vieran en los eventos que ellos hacían. Es decir, John MacArthur tiene una opinión con relación a lo que son los carismáticos, y él dice: los resultados de esta adquisición carismática ha sido devastadora. En la historia reciente, ningún otro movimiento le ha hecho más daño a la causa del Evangelio, distorsionando la verdad y ha sofocado la expresión de la sana doctrina. La teología carismática ha convertido a la iglesia evangélica en un pozo negro de errores y un caldo de cultivo para los falsos maestros. La adoración genuina se ha deformado mediante la emotividad desenfrenada. La oración se ha contaminado con galimatías privadas y la verdadera espiritualidad se ha vaciado con un misticismo no bíblico, y la fe se ha corrompido al convertirla en una fuerza creativa para expresar deseos mundanos que se hacen realidad. Esta es una opinión del libro de Fuego Extraño, que el autor es John MacArthur. Así es. Entonces ya hablamos de los carismáticos, ahora vamos a hablar acerca de los neopentecostales. Y aquí hay que tener mucha atención y quisiera hacer mucha claridad, porque en las iglesias neopentecostales se empiezan a ver muchas prácticas. Es decir, ya no es solamente hablar en lengua, ya no es solamente el tema de las sanidades, ahora se dan muchas prácticas. Y quiero aclarar de que si yo considero una iglesia neopentecostal, no quiere decir de que todas estas prácticas que vamos a mencionar ahora esa iglesia las haga. Y tampoco queremos usar este medio para hacer, por así decirlo, un juicio y de pronto hablar exactamente de cada una y de si cada una es bíblica o no, pero sí queremos incentivarle a usted mediante todo este estudio, que usted también busque en la palabra de Dios y también se forme en ella y pueda también discernir por medio de la palabra de Dios cuál de estas prácticas pueden ser bíblicas y cuál de estas prácticas no son bíblicas y no son necesarios en una iglesia. Entonces, vamos a hablar ahora de los neopentecostales. Como les dije antes, ellos son una continuación de los carismáticos. De aquí provienen nuevas ideas y nuevas prácticas, como ya les había mencionado, y muchas de las iglesias hoy en día aquí en América, incluyendo Colombia, tienen muchas de esas prácticas. Es decir, no hay iglesia que no haya sido infundida de muchas de estas prácticas. Entonces, no todas tienen todas las prácticas, pero sí pueden tener algunas, y la idea es que nosotros en nuestro estudio personal vayamos viendo cuáles son bíblicas y cuáles no son bíblicas. Entonces, lo primero que sucede, o una de las primeras prácticas que se ven en las iglesias neopentecostales, se le conoce como el sincretismo religioso. Entonces, ¿qué es el sincretismo religioso? Se empieza a ver en las iglesias mezclas de ideas bíblicas con ideas humanas. Se empieza en la predicación a verse consejería no solamente bíblica, sino también consejería con ideas psicológicas, podría ser. Se empieza a ver consejerías con ideas parapsicológicas, incluso también en otros lugares. Entonces, esa es una de las primeras prácticas que se ve en la época de las iglesias neopentecostales. Otra segunda práctica que se ve, hermano, si usted quiere aportar algo, pues me corta y me va diciendo. Otra segunda práctica que se ve es que nace el movimiento de fe. ¿Cuál es el movimiento de fe? La declaración positiva. Entonces, en las iglesias neopentecostales nace este movimiento de declarar, de desatar, de profetizar todo lo que nosotros queramos en cierta forma. Entonces, en las iglesias neopentecostales también nace este movimiento de fe. Algo que sí también nace, y esto sí debemos de decir que sí no es bíblico,
que tenemos que decir rotundamente esto no es bíblico, y es que nace la teología de la prosperidad en este tema de las iglesias neopentecostales. Nace también la teología de la prosperidad, nace la guerra espiritual como hoy la conocemos, también nace en la iglesia neopentecostal, nace el movimiento profético, nace también la idea de la risa santa. No sé si tú alguna vez la escuchó, la risa santa. Eso también nace en las iglesias neopentecostales. Se empieza a ver en las iglesias una nueva definición del toque del espíritu, representada en temblores, en danzas espirituales y en cosas así parecidas. También se ve la liberación del creyente a través del vómito. También eso se empieza a ver en las iglesias neopentecostales. Se da un movimiento llamado el G12, que es un movimiento incluso que nació aquí en Colombia, en Bogotá. Es un movimiento también que nace aquí en Colombia, incluso también nace dentro de las iglesias pentecostales. También nace la idea de las maldiciones generacionales. Este movimiento también teológico nace también en las iglesias neopentecostales. También nace lo que se le conoce como la reforma apostólica, es decir, desde el siglo I hasta el siglo XX no había más apóstoles. En el siglo XX resurge ese movimiento también de los apóstoles, vuelve a nacer eso también en las iglesias neopentecostales. También se empieza a hablar del poder mental y del éxito. Se empieza a hablar también de que el ser humano es Dios, de que nosotros somos Jehová Junior, que somos dioses pequeños. Eso también nace en las iglesias neopentecostales. Nace también la danza coreografiada. Recordemos que está la danza en el espíritu, que yo sé que usted la ha visto, y la danza coreografiada, que también nace dentro de las iglesias pentecostales. Nace también la teología del arrebatamiento, de arrebatarle a Satanás. Esa teología también nace en las iglesias neopentecostales. Nace algo que se le conoce como el embriagamiento del espíritu. ¿Qué es ese de embriagamiento del espíritu? Creo que también lo ha podido ver, de hermanos que promueven de que uno puede también estar borracho o uno puede emborracharse sin necesidad del alcohol, sino que el Espíritu Santo también lo puede emborrachar y comportarse de la misma forma que lo hace un borracho. Bueno, eso también nace dentro de las iglesias neopentecostales. También hay un movimiento que nace también de los neopentecostales, y es que todo es demonio. Es decir, el adulterio es un demonio, la homosexualidad es un demonio, o sea, la drogadicción es un demonio. Esa idea teológica de que en todo hay un demonio, que en todos lados, en cualquier rincón hay un demonio, eso también nace dentro de las iglesias neopentecostales. Nace también, esto también nace dentro de las iglesias neopentecostales, y es la predicación liviana, el uso de chistes, la predicación sin la aplicación hermenéutica también nace dentro de las iglesias pentecostales. Es decir, anteriormente los pastores o los predicadores al predicar eran bastante serios, centrados, su personalidad era muy sobria. Pero ya en este movimiento neopentecostal se empezó a hacer como un poco más suelto, no sabría cómo llamarlo. En fin, es que son prédicas como un poco más livianas, como que menos cargadas de estudio de textos bíblicos, y más que hacen reír sin mucha aplicación hermenéutica. ¿Va a decir algo? Sí, yo quisiera decirle algo a los hermanos que nos están escuchando, y es que todo esto que se está describiendo, todo esto que se está trayendo a la mesa de trabajo, que se está exponiendo, no es un invento, no es simplemente un deseo de querer criticar, porque de pronto muchos dicen, pero lo que están haciendo es criticar y señalar. No. Cuando no conocemos la historia, cuando no conocemos los procesos, y cuando creemos que todas las cosas que yo estoy experimentando hoy o estoy viviendo hoy siempre han sido así o se dieron así, no miramos hacia atrás y no nos damos cuenta que mucha gente hizo camino antes que nosotros, y tenemos que revisar si ese camino fue correcto o si ese camino fue incorrecto, o si ese camino estuvo lleno de errores y de virtudes. ¿Cómo fue ese camino? Y muchas veces, y regularmente va a pasar así, cuando
entramos a las puertas de una iglesia pentecostal, entramos vírgenes, no sabemos ni su raíz ni su origen. ¿Por qué? Porque muchas veces no recibimos una información de primera mano. Así es. No tenemos la oportunidad de saber de una manera documentada si esa iglesia pertenece a una iglesia de sana doctrina, por qué de sana doctrina, qué raíces tiene, en dónde, de dónde bebe, cuáles son sus fuentes en términos históricos. Por eso nos podemos sorprender y por eso muchos de nosotros podemos sentirnos extraños cuando comenzamos a mirar la historia de cómo fue que nació el pentecostalismo, de cómo se ha movido, de cuáles han sido sus contradicciones, de cómo han sido sus procesos. Y lo cierto es que América Latina, nosotros como América Latina, nosotros como colombianos y nosotros como barranquilleros, como costeños, hemos recibido una influencia y una herencia que no es nuestra, porque el trasfondo del pentecostalismo es un trasfondo de la cultura netamente norteamericana, netamente norteamericana, y por eso hay muchas cosas que a veces las recibimos, pero no le encontramos explicaciones, no le encontramos razones. El neopentecostalismo se conforma de diferentes ramas y voy a leerlo textualmente, una nota histórica, y dice: el neopentecostalismo se conforma de diferentes ramas o vertientes que pueden o no estar relacionadas, pero que se clasifican dentro de este nuevo movimiento debido a que no forman parte del pentecostalismo tradicional y del movimiento carismático. Como ejemplos de estas se mencionan el movimiento de señales y prodigios o evangelismo de poder del Seminario Teológico Fuller, que en el año 1981 John Wimber y Peter Warner fueron los que promovieron, fueron los que utilizaron el seminario para dar a conocer y para proyectar estas ideas del neopentecostalismo. Igual el movimiento de fe o palabra de fe, que a finales del 70, con Kenneth Erwin Hagin, con Kenneth Copeland y Frederick Priest, ministerios evangelísticos independientes también en la década del 80, con Pat Robinson, con Jim Bakker, con Paul Crouch, con Benny Hinn, y movimientos de la guerra espiritual entre el 80 y el 90, con Peter Warner, con Charles Crass, con Eddie Murphy, con Cindy Jacot, el ministerio profético o los profetas de Kansas City en Estados Unidos, las iglesias Metro, Vinegar, Fellowship o compañerismo de la Viña Metro en el 90. O sea, todos los grandes televangelistas que las grandes cadenas norteamericanas le abrieron las puertas y machacaron desde estos medios, fueron los promotores. Igual ciertos seminarios que comenzaron a promover este tipo de doctrina. Y de Estados Unidos hacia América del Sur, hacia Latinoamérica, comenzamos a recibir todo ese tipo de corrientes y todo ese tipo de enseñanzas y todo ese tipo de movimientos. Aquí llegaron y aquí se instalaron, y muchas veces sin capacidad crítica por parte de la base de la iglesia latinoamericana, sin capacidad de crítica, porque muchas veces era más fácil aceptar lo que decía un predicador extranjero, lo que decía un predicador norteamericano, porque lo teníamos en un nivel súper alto, porque lo veíamos en un nivel de mayor formación que los predicadores nuestros, que las iglesias nuestras, y por eso veíamos que todas estas corrientes encontraron tierra fértil. Por eso hoy el pentecostalismo, sea carismático, o el pentecostalismo o el neopentecostalismo como tal, ha tomado mucha fuerza y ha invadido cualquier cantidad de iglesias. Y
las corrientes pentecostales llamadas históricas o las corrientes pentecostales llamadas clásicas, hoy son señaladas como religiosas. Hoy esos son los religiosos de nuestra época, porque son las corrientes pentecostales que prefieren y que desean y anhelan vivir en la senda antigua. Entonces, esos son religiosos. Pero los otros movimientos que han causado tanto daño y tanto revuelo en la iglesia cristiana pentecostal tienen la plena aceptación, porque al final el evangelio que se ha llevado ha sido un evangelio más frágil. Antes de terminar, hermano, nos parece importante decir algunas o hacer unas conclusiones finales que por falta de tiempo no pudimos hacer como tal en el programa, y es con relación, pues obviamente, a este tema del pentecostalismo, el neopentecostalismo y todo este tramo que llevamos acerca de la historia de la iglesia. Y al final tenemos que llegar a una conclusión, y es con base a una pregunta, y la pregunta sería: ¿cuál de todas estas denominaciones es la verdadera? ¿Y cuál de todas estas denominaciones es a la que yo pertenezco? Y nos parece importante darle respuesta a esa pregunta para poder tener un poco de mayor claridad y de mayor luz en el contexto en el que nos encontramos viviendo. Y para responder a esa pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta, hermanos, es que no hay una sola denominación que diga yo tengo la verdad completa. O sea, todas las denominaciones en algo pueden estar equivocadas. O sea, no hay denominaciones que tengan en todas sus doctrinas sean correctas. Obviamente van a haber algunas doctrinas que son secundarias, que son terciarias, que de pronto no van a repercutir en la salvación como tal, pero sí va a diferenciar algunas prácticas de otras denominaciones. Pero podemos seguir siendo hermanos, y creo que eso es algo que hemos estado hablando durante todas estas clases. Así que importante aclarar esto: no todas las denominaciones tienen la verdad completa de la interpretación bíblica, pero sí debemos tener mucho cuidado, porque en el día de hoy, en nuestro contexto hoy en América Latina, yo podría decir, y creo que esto es una conclusión no mía, sino de muchos teólogos y muchos estudiosos con relación a este tema de la eclesiología, de que hoy como tal no hay iglesia que diga yo soy de tal denominación. Es decir, para que usted me entienda, si yo voy donde un hermano, un pastor, un líder de cualquier congregación, y yo le pregunto: hermano, ¿usted de qué denominación es? Normalmente va a pasar algo: o me va a responder mal, o no va a saber responder. Eso es lo que más va a pasar, porque casi nadie sabe a qué denominación pertenece. Es decir, va a ser raro que un hermano le diga: no, yo soy neopentecostal, no, yo soy reformado, no, yo soy pentecostal clásico. No, muy raro va a pasar eso. ¿Por qué está pasando eso en estos tiempos? Porque ya en este tiempo las denominaciones han empezado a desaparecerse como nombre. Quiero que eso quede claro: como nombre dentro del cristianismo. Ya las personas prefieren decir: no, yo soy protestante, yo soy cristiano evangélico. Eso es lo que responden: yo soy cristiano. La mayoría ahora esa es la respuesta que da. ¿Por qué está pasando eso? Porque ya hoy las iglesias como tal no adoptan toda la teología de una sola denominación histórica como las que acabamos de hablar, sino que las iglesias de hoy lo que están haciendo es sin darse cuenta casi siempre, tomar una postura teológica de esta, una postura teológica de esta, una postura teológica de esta denominación, una postura teológica de esta denominación, y hacer como un híbrido, como una mezcla, y eso es su iglesia, o eso es lo que cree la iglesia como tal. Entonces por eso no podríamos decir: no, esa iglesia es tal denominación. Ahora, es importante también aclarar de que aunque hayan esas mezclas, siempre van a haber doctrinas que se van a adoptar más que otras, y son esas doctrinas que se notan más las que uno le puede dar cierta etiqueta, pero no. Por ejemplo, una iglesia donde se ve mucho el mover de la lengua, el bautismo en el Espíritu, uno sabe de que provienen de las iglesias pentecostales clásicas, por ejemplo.
una iglesia donde están en las calles predicando, que se cuidan mucho con la ropa, sabemos que son iglesias que provienen de la corriente pentecostal clásica. Entonces, aún así pueden tener otra serie de creencias, otra serie de doctrinas que de pronto son neopentecostales, que de pronto son carismáticas, que de pronto son de los bautistas, que de pronto son de los calvinistas, que de pronto son de los puritanos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un híbrido, o sea, una sobresale más que las otras, pero vemos un híbrido. Entonces, al 100% no es, o más bien, no es 100% pentecostal clásica. Entonces, eso como primera respuesta, es decir, no hay denominaciones hoy, o no hay iglesias, o muy pocas, no quiero generalizar, hay algunas iglesias que van a decir somos reformados, somos calvinistas, somos pentecostales clásicos, y que de pronto todas sus doctrinas sí son así, pero es algo muy raro. La mayoría de las iglesias de hoy tienen un poquito de cada una, y por lo general hay una que predomina más que la otra. Entonces, ahora la pregunta es si eso es bueno o eso es malo. Todo depende, todo depende. Es bueno si yo tomo de cada una lo que es bíblico. O sea, si yo como pastor de una iglesia, Dios me da el privilegio a mí de pastorear a una iglesia, y yo tengo que cimentar a la iglesia en las doctrinas bíblicas, y voy a presentar cuáles son las doctrinas de esta congregación. Todos sabemos que en esencia hay un fundamento básico que todas deben de tener, todas las que se consideren de sana doctrina, y eso ya lo explicamos: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Dios gloria. En esencia, la infabilidad de la escritura y todos estos temas que hemos hablado. Pero adicional de eso, ya las doctrinas secundarias y todas estas doctrinas van a depender también de la forma en cómo este pastor interprete la Biblia y de dónde las vaya a sacar él, de qué corriente las vaya a tomar. Entonces, es bueno hacerlo si cuando yo voy y saco esta doctrina de esta iglesia, esta doctrina de esta otra iglesia, esta doctrina de esta otra iglesia, y todas estas son bíblicas, entonces es bueno. El problema es que yo vaya a coger esta doctrina de esta doctrina de esta doctrina de esta otra, y vamos a ver que no son bíblicas ninguna. Eso va a hacer daño a la iglesia, y esas doctrinas que son secundarias, que no son principales, pueden afectar las doctrinas principales, y pueden hacer que esa iglesia se convierta en una falsa iglesia, y que ese pastor se convierta o sea un falso profeta. Entonces eso es bastante importante. ¿Y qué es lo que nosotros queremos instarle? No queremos instarle a decirle: hermano, vuelve a ser reformado, hermano, vuelve a ser calvinista, hermano, vuelve a ser puritano, hermano, vuelve a ser pentecostal. No. Lo que nosotros queremos instarle con esta clase y con todas las que vamos a seguir dando es que usted revise cuáles son las doctrinas, usted estudie y usted vea cuáles son las bíblicas, y sea usted, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que lo ayude a tener su credo bíblico, obviamente su credo bíblico. Que si va a ser así, estoy seguro que con su otro hermano en la fe van a estar unidos. Quizás vayan a tener algunas pequeñas diferencias, pero no va a afectar la unidad en Cristo Jesús. Y eso es lo más importante, que adoptemos las doctrinas o prácticas bíblicas, y que toda esa suma de todas esas prácticas, de esas doctrinas bíblicas, nos ayude a crecer como creyentes, y no que nos ayude a perdernos, y que haga que nosotros creamos que somos creyentes, pero que bíblicamente por adoptar esas prácticas no lo seamos. Ese es el mayor peligro de adoptar doctrinas o prácticas que se creen que son bíblicas, pero que no lo son. Pueden hacer que un creyente crea que es creyente y no lo es, y cuando venga Cristo se lleve la gran sorpresa. Y ese es nuestro mayor temor al enseñar, y ese debe ser el mayor temor suyo al consumir lo que se le está enseñando, que usted vaya a la Biblia y revise si esa práctica, si esa doctrina realmente sí es bíblica. Y si no es bíblica, usted debe rechazarla, y eso es lo que la Biblia y la palabra de Dios nos manda a hacer. Así que le damos gracias por su apoyo, le damos gracias por estar con nosotros en este curso, y esperamos que siga siendo de gran bendición, y también esperamos
poder volver a vernos en otro curso. Así que el Señor les continúe bendiciendo.